más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Bueno, te invito a que puedas sintonizarnos en este momento en la parte 2 sobre el poder de entender la palabra. O sea, la palabra tiene poder, pero una de las claves es entenderla. Y a veces cuando uno se comienza a relacionar con Dios, lo difícil es penetrar en la palabra, porque la mayoría de las personas dicen, me da sueño. Y es tan importante, porque la palabra es como un mapa. Y quiero leerte el Salmo 119:15, que dice, en tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. Ya eso para mí ya tiene un nivel de profundidad tremendo, porque el salmista no dice, en tus conceptos medito, sino en tus preceptos. Y hay que saber entender. En una ocasión, en una prédica dije, que una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. Puede ser que en la realidad nos esté yendo mal, pero la verdad es que cuando estamos en Dios, en cualquier momento nos va a comenzar a ir bien. O sea, hay una diferencia entre la verdad y la realidad. Y de la misma manera hay una gran diferencia entre el precepto y el concepto. El precepto, como vamos a aprender, es la idea original. ¿Qué es lo que Dios quiso decir? El concepto es que yo entendí de lo que Dios dijo. Y en ese entender hay un montón de lentes que nosotros tenemos al momento de leer, que podemos salir entendiendo cualquier disparate. Por eso es importante que entendamos correctamente qué es lo que Dios nos quiere decir en su palabra. Sé que esta prédica te va a bendecir mucho. Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Démosle un aplauso al Señor. Bueno, le damos la bienvenida a la familia de nuestro hermano Ezequiel Williams. Es un hombre que nos hemos conocido por mucho tiempo y es una de esas personas que verdaderamente aman a Dios, ¿verdad? Hoy hay mucha gente que se metió a abrir iglesia y después de que la abrieron, perdieron el amor por Dios y ya después no se sabe si es iglesia o no es iglesia. Pero es bonito cuando uno se rodea de gente que se metió en esto porque verdaderamente son genuinos. Le voy a leer un versículo bien cortito y póngale mucha atención porque de esto le voy a predicar. Ahí lo va a tener en su pantalla. Estamos hablando del Salmo 119:15. Dice, en tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. De eso vamos a hablar. Siéntese. En tus preceptos medito. ¿Por qué no dice el salmista en tus conceptos medito? Porque hay una gran diferencia entre un precepto y un concepto. ¿Okay? En eso nos vamos a estar enfocando hoy, en conceptos y preceptos. ¿Okay? Habíamos dicho la semana pasada que la palabra de Dios nos sirve por lo menos para 7 cosas. Que verdaderamente debe de estar haciendo estas 7 cosas en nosotros todo el tiempo la palabra de Dios. Por eso, mis amados hermanos, cuando venga el tiempo con Dios de este mes, cómprelo. Es de suma importancia. Cada vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios, ¿qué pasa? Dios nos da estas 7 cosas. Número 1, la palabra nos informa. Es bien importante estar informados, no tanto por las redes sociales, porque hay un pobre periodista por ahí que me gusta escuchar sus noticias, es bueno para dar noticias. De repente apareció que él
alguien le agarró uno de sus videos y anunció que una cantante se había muerto y se hizo un relajo porque la cantante no ha muerto. Y él dice, ya no se puede creer en nada porque hasta mis noticias me las están divulgando de una mala manera cuando yo nunca lo dije. O sea, lo que circula en las redes sociales, casi que el 50% ya es mentira. Y el otro 50%, quizá un 49% está errado y quizá con un 1% nos quedamos de lo que está en el internet. Habíamos hablado que también la Biblia nos educa. Mire, antes de que lo eduque el vecino, el amigo, deje que la palabra de Dios lo eduque. La tercera es que la palabra de Dios nos da revelación. La cuarta es que la palabra de Dios nos lleva a una relación con Él. Nada más. La quinta es que la palabra de Dios nos da formación. La sexta es que la palabra de Dios nos transforma. Y la séptima es que la palabra de Dios nos ayuda a superarnos. Eso, todos los días debemos de buscar eso nosotros en la palabra de Dios. Todos los días. No solamente, ay, qué cansado estoy, voy a leer un versículo. No, vaya a buscar esas 7 cosas. Y hay 5 beneficios de la palabra que también se hablaron ya. Que la palabra nos ayuda con principios y con valores. ¿Okay? Nos ayuda con el crecimiento y con la madurez. 3, fortalece y aumenta nuestra fe. 4, ayuda con liberación y sanidad. Si no, pregúntele a esos 85 que fueron al encuentro esta semana pasada. Y 5, ayuda con bendiciones de Dios y prosperidad. Amados hermanos, Dios es un Dios próspero y quiere compartir su prosperidad con sus hijos, ¿verdad? Hay una onda por ahí de atacar la prosperidad y la forma en que se ha vendido la prosperidad quizás está mala, pero la prosperidad es de Dios. Dios es un Dios próspero. Dios nunca ha estado en bancarrota. Dios nunca se está comiendo las uñas a ver si va a pagar la luz o no, ¿verdad? Eso solo nos pasa a nosotros. Entonces vamos a hablar un poco. Si no le han dado un bosquejito, levante su mano y le van a llevar el bosquejo de la prédica ahí donde está. Ah, ya no hay, dice, man, les falló la fe. Ok. El punto número 1 que le quiero hablar es los preceptos versus conceptos. Póngale mucha atención porque si usted me hace caso con esto, le va a ir muy bien en su relación con Dios. Mire lo que decía el salmista: en tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. Entonces, cuando vamos a buscar entonces la definición de precepto, ¿qué significa precepto? ¿Cuál es la diferencia entre un precepto y un concepto? Hoy en día hay una guerra donde un grupo de gente ha abierto espacio en las 7 esferas de influencia: en el gobierno, en la familia, en la iglesia, en el mundo empresarial, en los medios, solamente a través de cambiar el vocabulario de las cosas. Solamente. Y con eso han abierto puertas y nos han convencido de que usted puede cambiar de ser masculino a femenino cuando le dé la gana, solamente porque lo piensa y solamente porque se escuda debajo de una definición. ¿Ok? Entonces vamos a entender qué es un precepto, porque el salmista dice, leyó bien, en tus preceptos medito, no dice en tus conceptos. ¿Ok? Hay una diferencia entre meditar en preceptos y meditar en conceptos, y eso le va a quedar claro en esta mañana. Un precepto es un mandato, es una orden que el superior hace observar y guardar al inferior o al súbdito. En otras palabras, es un mandato de un superior a un inferior, donde el inferior no está supuesto a cuestionar lo que el superior dijo. Ese es un precepto. El precepto no se cuestiona. El precepto se obedece. Pero todo mundo maneja conceptos. Usted escucha al predicador al predicador tal, al cura tal, a tanta gente que escuchamos, qué bonito habló, me convenció, que no sé qué. Pero ¿enseñó un concepto o enseñó un precepto? Si le enseñó un concepto, tenga cuidado, porque puede ser que el concepto haya derivado exactamente como debe derivar del precepto, o puede ser que haya sido torcido, que haya sido comprometido. Ahora, concepto es una idea que concibe o forma el entendimiento muchas veces del precepto. O sea, Dios me deja preceptos en la Biblia.
Y vamos nosotros y leemos un precepto de él. Y cuando lo leemos, ¿qué sacamos? Un concepto. ¿Y cómo sé yo que el concepto que saqué es el concepto correcto? Y de repente aparece otro loco y sacó otro concepto, pero choca con el mío. Y otro por allá. Y tenemos una guerra de conceptos chocando el uno con el otro, que ya no sabemos quién dice la verdad. ¿Me está entendiendo? Porque esto es bien importante. Uno me entendió. Ok, pero con uno me voy. También dice que concepto es opinión o juicio interpretado por alguien. Entonces, el concepto demanda interpretación. ¿Ok? Y ahí es donde está el problema. ¿Ha oído usted algunas veces que alguien predica en español y alguien le traduce al inglés y usted maneja los dos idiomas? Y allá está y dice, esa palabra que usó como que no era la mejor palabra, ¿verdad? Este está perdido, este no está traduciendo lo correcto. Eso mismo sucede cuando agarramos nosotros un concepto, un precepto y comenzamos a tratar de entenderlo. Al igual que el precepto debe de ser interpretado, el concepto también está sujeto a interpretación. Entonces, fíjese, lo máximo, porque es la idea original, se llama precepto. Es la idea original que Dios dio. Después derivamos nosotros la interpretación de un predicador renombrado. Él tiene un concepto, ¿ok? Pero ya de ahí dice usted, yo no estoy muy de acuerdo con esto. Creo que lo que Dios quiso decir fue esto y esto. Ya usted sacó un concepto de otro concepto. Y así estamos de enredados en este mundo que no sabemos ya ni qué es lo que la gente cree. Hay mucha gente que literalmente, no, yo lo creo porque mi papá sí lo decía. Lo creo porque el primer pastor así lo dijo y a él le creo, ¿verdad? Entonces, la mayoría de interpretaciones hoy en día son del concepto de alguien, pero no del precepto que Dios nos dejó. Cuando yo estudié teología, me llamó mucho la atención que había un teólogo, no sé si era suizo o alemán, se llamó Karl Barth. Y fue una persona que, si usted va a estudiar teología profunda, definitivamente va a tener que leer algunos libros de él. Karl Barth vino de Europa a Estados Unidos a ver el movimiento del evangelio que había en Estados Unidos. Y era un hombre, según, dedicado a la santidad. Y viene y lo invitaron y fue a Nueva Jersey. Y este hombre viene a New Jersey. Y cuando llegó a New Jersey se quedó sorprendido. Vino en verano y las muchachas iban a las playas con unos bikinis y con ropa corta. Y él se quedó y ese día se entristeció tanto Karl Barth que llegó al cuarto del hotel y hasta lloró por horas. Lloró tanto que el puro que se estaba fumando lo apagó de tantas lágrimas. Quiero que entienda la contradicción. Él veía todo lo que aquellos estaban haciendo como malo, pero el puro que él se estaba fumando, según él, estaba bueno. Y así nos pasa hoy en día, ¿verdad? Alguien ve malo lo que aquel está haciendo, pero lo que yo estoy haciendo lo defiendo. Ahora, no podemos tener una buena interpretación del precepto sin hacer lo que en teología se le llama exégesis. Y exégesis es irse a meter en el texto, irse a meter en la palabra. ¿Qué palabra se usó en hebreo? ¿Qué palabra se usó en griego? ¿Quién se entendía por esta palabra en aquel entonces? A eso se le llama exégesis. Y por eso la mayoría de pastores que hoy en día tenemos no saben cómo hacer un exégesis. Y salen con disparates y los predican y todo el mundo los comienza a creer. Pero también el nivel de evolución del entendimiento humano. El entendimiento humano evoluciona. No estoy diciendo que yo creo en lo que Darwin dijo, pero el pensamiento humano ha evolucionado. Se creía que la tierra era plana, ¿verdad? Y ahora no, ahora creemos que la tierra es redonda. ¿Por qué? Porque los estudios han demostrado, nos han dado evidencia de que sí la tierra es redonda, pero todavía hay un montón de locos que dicen que la tierra es plana, ¿verdad? Y allá ellos, ¿verdad? Porque van a decir, bueno, el concepto de lo del pastor que cree que es redonda es un concepto, y el mío que es plana también es otro concepto. Que me pruebe el pastor que mi concepto está equivocado, aun cuando hay pasajes de la Biblia que dan a entender que era plana.
¿Está entendiendo? Entonces esta cosa se complica. Analicemos, por ejemplo, estos versículos para que vea lo que le estoy tratando de enseñar. En Primera de Crónicas tenemos el capítulo 21, en el capítulo 21 un verso 1. Póngale atención. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo de Israel. ¿Quién incitó a David a hacer el censo? Satanás, ¿ok? Claro, ya más claro ya no puede estar. Ahora vamos a 2 Samuel 24:1, hablando del mismo tema. Dice 2 Samuel 24:1, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. ¿Quién incitó a David aquí? Dios. ¿Quién incitó a David en Crónicas? Satanás. Entonces, cuando venga un ateo a decirme que la Biblia se contradice, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Ahora, cuando vemos el precepto acá y comenzamos a sacar conceptos, si yo no tengo suficiente herramientas para entenderlo, voy a salir con cualquier disparate para defenderme contra un ateo. ¿Cómo me defiendo? Bueno, cuando yo estudio y profundizo un poco más, me doy cuenta que el pueblo de Israel por años tuvo un concepto en su mente, tuvo un concepto monista, se llamó. ¿Qué era un concepto monista? Israel creía que el bien y el mal venían de Dios. ¿Venía de Dios el bien y el mal? No, pero eso es lo que Israel creía. No fue sino hasta el año 500 antes de Cristo más o menos que el pueblo de Israel comenzó a desarrollar un concepto dualista. Y el concepto dualista es que el bien viene de Dios y el mal viene del diablo. Entonces, ya eso me ayuda a entender este versículo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primera de Crónicas se escribió un poquito atrás del año 200 antes de Cristo. Ya existía el concepto del diablo. Pero cuando me voy a 2 de Samuel, fue escrito años antes, cuando el concepto de Satanás no existía en la mente del pueblo de Israel. Entonces, ¿a quién le achacaban el mal? A Dios. ¿A quién le achacaban el bien? A Dios. Y por eso hay mucha gente ahora que dice, ese Dios sanguinario del Antiguo Testamento, que es que lo que pasa es que la mente de Israel creía que de Dios venía todo el mal y todo el bien. ¿Qué pasó con la mente de Israel? Evolucionó a entender cosas que no había entendido. Ahora, ¿quién incitó a David entonces? ¿Dios o el diablo? Ya sabemos quién lo incitó. ¿Quién lo incitó? El diablo. ¿Qué es eso? Un concepto. ¿Lo fundamos en cosas válidas? Sí. Entonces, ¿se puede predicar eso? Sí. ¿Se puede enseñar? Sí. Pero ¿qué tal si yo me pongo a decir, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios hace lo que le da la gana? No, eso no es así. Ahora, cuando una idea es aceptada, escuche bien, y formada en la mente después de un sano y profundo análisis, eso se convierte en un concepto. Si el análisis está maleado, es simplemente un concepto maleado, porque si el concepto salió producto de un profundo estudio, entonces el concepto es bueno. Pero si salió así simplemente porque, ¿verdad?, me quería sacar un as de la manga y me dio dar esa explicación, entonces el concepto está maleado. Ahora, el problema es que un concepto alineado con el precepto me lleva al cielo, pero un concepto desalineado puede hacer que cuando muramos terminemos en el lado equivocado de la montaña y no donde Dios quería que fuéramos. ¿Me está entendiendo? Es tan importante esto. Cuando un precepto es concebido, se convierte en un concepto. Ahora, un concepto es un retrato de una idea. ¿Qué es un concepto? Un retrato de una idea original. Ese es el concepto sano. ¿Okay? Un retrato, pero de la idea original, aunque puede estar prejuiciado si no entendemos claro la idea original. Entonces, en política, por ejemplo, precepto es una instrucción dictada por la Constitución y eso puede ser interpretado.
¿Cuántos salvadoreños hay aquí? Ustedes acaban de darse cuenta que en El Salvador hubo reelección. Por primera vez en la historia, bueno, según ellos no, ya había pasado otra vez, ¿verdad? El partido en gobierno, hubo reelección. ¿Y de dónde salió la reelección? De un análisis de la Constitución. Y encontraron un hueco en la Constitución que sí se podía. Entonces, si antes no había habido reelección es porque no habían estudiado bien la Constitución y por eso, aunque se alega de que ya lo había habido un par de veces. Pero la verdad es que producto de irse a analizar el texto y ver claramente es que se saca la deducción de que sí puede haber reelección. ¿Está conmigo hasta ahí? Ahora, número 2, conceptos y palabra, porque aquí se va poniendo más interesante la cosa. Al exteriorizar un concepto a través de la comunicación, se convierte en palabra. ¿Ok? Cuando yo tengo una idea y digo, qué bonito está eso, Dios me hizo entender esto como no lo había entendido antes, qué claro lo veo ahora y lo estoy pensando, pero vengo a ustedes y les digo, fíjense que Dios me reveló esto, amados hermanos, yo no había entendido esto antes. Por ejemplo, yo a veces les comparto a ustedes que yo no había entendido por qué razón Dios había mandado al diablo a la tierra. Yo leí y decía, ¿por qué Dios mandó el diablo a la tierra si es tan malo? Y después me di cuenta que en la tierra solamente podemos estar legales si nos sujetamos a tiempo, espacio y materia. Si no, estamos ilegales. Y el diablo no se puede sujetar a tiempo, espacio y materia, entonces está ilegal. Entonces un montón de hijos de Dios legales con un diablo ilegal que supuestamente no debería tener ningún poder en contra de nosotros. Y ahí lo entendí. Wow, ¿qué hice ahorita? La idea que tenía se las comuniqué a ustedes ¿a través de qué? Usando palabras, ¿ok? Porque vamos a llegar a este libro, que es palabra de Dios. Ahora, una palabra es un pensamiento expuesto, producto de un concepto formado o un precepto establecido, ¿ok? Ahora, una palabra es un recipiente, como este aquí, mire, un recipiente donde colocamos ideas, pensamientos, conceptos, sueños, preceptos. Entonces, cada uno de nosotros soltamos cajitas. La pregunta es, el que está soltando cajitas, ¿qué tipo de nivel de educación tiene? ¿Ha estudiado o no ha estudiado? ¿Está diciendo disparates o qué es lo que está diciendo? Porque todos tiramos cajitas. La pregunta es, ¿qué contienen las benditas cajitas? ¿Ah? Por eso es que hay gente que se va de iglesia en iglesia porque el pastor tira cajitas fáciles. Cajitas de que el evangelio es pan comido. Esto, no olvídese, aquí solamente venir, cante y váyase y regrese el domingo que viene. No es así. Tenemos que ver cuál es la fuente que Dios está utilizando para nutrirme a mí. ¿Está entendiendo? Ahora, una palabra es un recipiente donde colocamos ideas, pensamientos, conceptos, sueños y preceptos. Metas eso en la cabeza. Para comunicar ideas usamos palabras. Ahora, Dios, siendo un Dios, que literalmente nuestro vocabulario se queda corto para describir quién es Dios, nosotros usamos palabras bonitas como Dios es omnisciente, omnipresente y no sé qué, ¿verdad? Omnisapiente, y pensando que con esas omni vamos a describir las grandezas de Dios. Es lo mejorcito que puede hacer nuestro vocabulario para expresar la grandeza de Dios. Aún así nuestro vocabulario se queda corto. Si a mí me gusta usar este ejemplo, que la estrella Canis Majoris, que es la estrella más grande, el avión más rápido del mundo, necesita 950 años para darle la vuelta. Y esa estrella es un pedacito de cosa así delante de Dios. Imagínense lo grande que es nuestro Dios. Y Dios dice, ¿cómo me comunico con ese montón de hormiguitas? Que su cerebro es mínimo, es tan limitado. Entonces Dios piensa en la única manera que nosotros podemos entender sus preceptos. Las cajitas. ¿Cómo se llaman las cajitas? Palabras. Entonces Dios dice, les voy a dejar mi palabra. ¿Está entendiendo? Entonces, esto no es cualquier cosa, hermanos.
Esto es que Dios sacó la esencia de lo que quería decir aquí, nos dejó un montón de preceptos para que nosotros vayamos y lo entendamos, para ahora comunicárselo a la gente. Esto es de urgencia, esto es de eternidad, esto es de infierno si no lo entendemos. ¿Está entendiendo? Esto no es algo de que voy a dar lo que me dé la gana para ver cómo lleno la iglesia más rápido. No es así. Ahora, para transferir conceptos de una cabeza a otra, porque aquí viene otro problema, usamos un medio llamado palabras también. Yo tengo una idea y digo, tengo una idea y quisiera comunicársela al hermanito, pero no sé si me la va a agarrar. Entonces, antes de soltársela, digo, voy a buscar un buen repertorio de palabras, las mejores palabras. Si es posible, le voy a poner un cierto matiz de hasta ganas de llorar para ver si así me lo entiende, ¿verdad? Y le voy a tocar las emociones, porque si le toco las emociones, entonces me agarra el mensaje y una vez lo agarre, ya lo convencí. Así es la comunicación. Así son los conferencistas. Ahora, la comunicación entonces es exponer definición de términos a través de palabras. Entonces todo mundo suelta palabras, y por eso es que a veces cuando uno viene y emociona a la gente y emociones y salte y todo el mundo está sudado y le sueltan una palabra, es fácil de creerla, aunque sea un disparate. ¿Me está entendiendo usted? Yo quiero preguntarle, los grandes predicadores, y me voy a abstener de decir nombres, piense en una persona que arrastraba masas, un latino que arrastraba masas hace 20 años que ya se murió. ¿Dónde está su movimiento? Desapareció. Veamos al americano aquel que tenía un acentito por allá del Oriente Medio, algo canosito y que, no voy a decir nombre tampoco. ¿Qué pasó con su movimiento? Desapareció. ¿Qué pasó con la discipuladora de él, que era una señora media rara que salía y predicaba, que predicó por el mundo entero y que el Espíritu Santo se movió a través de ella? ¿Y dónde está el movimiento de esa señora? Desapareció. ¿Por qué desaparecen? Porque fundaron todo en conceptos, no fundaron nada en preceptos de Dios. Lo que se funda en preceptos no desaparece. No desaparece. ¿Por qué? Porque fue fundado en la palabra de Dios. Imagínense, cuando nos llegaron a predicar la palabra a nosotros a Latinoamérica, que el que la agarró fue don Ramón, y don Ramón 3er grado tenía de educación, para poner un nombre, y se enamoró de Dios y comenzó a predicar la palabra, que ni leer podía, alguien tenía que leerle la Biblia, y de ahí nace una denominación. Y crece y llega a abrir 1000 iglesias. ¿De qué llenó la cabeza de la gente esa persona? Y es bonito el trabajo, creció, sí, pero ¿está fundado en la realidad? Es que eso es importante, mis amados hermanos. Ahora, podríamos decir entonces que la palabra de Dios es Dios directamente comunicando, exponiendo definiciones de términos a través de palabras, usando palabras, a ver si me las entienden, porque Dios pudo haber usado palabras tan profundas que no las entendía. Ahora, aquí viene otro serio problema, que toda esta Biblia fue escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego, y de ahí nos tradujeron a nosotros. Y el que tradujo, ojalá ya haya hecho un buen trabajo, porque si no estamos perdidos. Y ahí es donde vimos la guerra, que mire, que no lea la Reina Valera, que no lea la Nueva Versión Internacional, que no lea la Dios habla hoy. Entonces, ¿qué rayos leo pues? Y nosotros nos tragamos el anzuelo de el del otro, y después ni ganas de ir a la iglesia tenemos. Ahora, palabras sujetas a interpretación que sin duda pueden ser tergiversadas. Dios nos dejó palabras sujetas ¿a qué? A interpretación que sin lugar a duda pueden ser tergiversadas. Especialmente cuando alguien no anda buscando informar, sino cuando alguien anda buscando engañar. Es tan fácil ir a encontrar versículos que aprueben mi agenda.
Bien sencillo. 3, conceptos y malentendidos. ¿Ok? La clave de la comunicación es tener el mismo significado de conceptos al estar intercambiando palabras. Por ejemplo, si yo hablo con usted, con la mayoría de ustedes, literalmente yo tengo que bajarme. Porque si yo me pongo a hablarle a usted de términos apocalípticos y me pongo a hablarle de las 70 semanas de Daniel y de los 490 años y que si es pretribulación, mitribulación o postribulación, si es milenarista y comenzamos, y yo lo dejo a usted, ¿qué rayos está diciendo el pastor? No, yo tengo que bajarme y hay que bajarse para ver, para comunicarnos bien, para que lo que yo le quiero transferir a usted, usted me lo entienda. ¿Sabe usted cuándo preparé este mensaje? Hace 2 años. Y lo había pensado y repensado si lo daba o no la daba, porque decía, no me van a entender. Y uno se abstiene de mensajes profundos porque la gente no quiere eso. La gente lo que quiere es que le escupan en la cara y que le soplen. Y yo no estoy en contra de eso. Usted sabe que aquí se mueve el Espíritu Santo, pero no es así la cosa. La gente quiere, fui al culto, pero hay un señor que habló largo, yo no le entendí nada. Yo esperaba ese mover. Dios mío, Dios ahora se está moviendo a través del entendimiento, que es un gran mover de Dios. Ahora, la clave entonces para entendernos en la comunicación es que ambas cabezas tengan los mismos conceptos y que les asignen los mismos significados a las palabras utilizadas en el intercambio de ideas. ¿Por qué en Vida Real insistimos que cada persona estudie las semillas? Porque si todos estudiaron las semillas, todos van a entender de la misma manera. Y entonces uniformamos nuestra manera de pensar. Uniformamos nuestra manera de operar. Pero hay iglesias donde no hay un discipulado, que ya vino medio madurada por a saber quién la maduró. Allá aparece la otra que viene de la iglesia no sé dónde, que Dios me use en esto. Vengas hermanita. Y comenzamos a agarrar a la gente como venga y las comenzamos a poner al púlpito. Después a las 3 semanas el uno ya se fue porque no le gustó, el otro que está por irse. Y armamos una iglesia, hermanos, que no tiene cabeza ni patas. Entonces se necesita que la gente se meta en la palabra, no en lo que yo creo, en la palabra. Si usted ha estudiado las semillas, están llenas de palabra. Para cada cosa hay un texto bíblico. Ahora, uno de los problemas es que el nivel académico de muchos es básico y sus repertorios de palabras en su vocabulario es muy limitado. Entonces es tan difícil a veces comunicar estas cosas. Mire, cuando yo voy a predicar a muchas iglesias, yo le digo a los pastores, mire, ¿por dónde le doy a su iglesia? Yo no los conozco, le doy allá bajito, en medio, porque si vuelo muy arriba, le digo, no me van a entender. Entonces uno tiene que tener cuidado con la gente, a ver qué nivel de manera de entender tienen. Ahora, cuando no nos ponemos de acuerdo en el significado de los conceptos y hay una degradación en el significado, le llamamos una mala concepción. Es que él no me entendió mal. A eso le llamamos una mala concepción. ¿De dónde viene eso? Concepción, porque damos a luz algo. Concepción quiere decir dar a luz algo. Cuando yo le llevo algo nuevo a usted y se lo meto en su cabecita y usted lo entendió, esa es una concepción. En usted dio a luz algo. Algo vino a la vida. ¿Me está entendiendo? Y ese algo que vino a la vida lo va a llevar a usted a moverse bajo otro entendimiento de las cosas. Y eso es lo que a mí me gusta, empujarlo a usted a que verdaderamente le saque hasta el último provecho a este libro. Porque este libro tiene herencia para nosotros. Pero ya va a ver lo interesante que se pone esto. Concepción, porque damos a luz algo y ese algo se puede prestar para algo completamente erróneo que puede dar origen a un culto o hasta una blasfemia, o puede ser que lo que yo le comuniqué era una gran verdad. Entonces, amados hermanos,
si usted no agarra comida que le regalen de cualquier lado, porque ay Dios mío, no sé quién las cocinó, yo no sé si se lavó las manos el cocinero, ¿cuánto más agarrar una prédica de alguien que usted no sabe de dónde rayos salió esa persona? Eso es peligroso. Una mala comida lo lleva al hospital, un mal entendimiento lo lleva al infierno. ¿Está entendiendo? Y eso nos lleva a malentendidos, o que muchas personas lo aceptarán como una verdad absoluta. Y cuando usted cree una mentira, cuando la cree, esa mentira ya se convirtió en verdad en usted. Eso es lo que pasa, que cuando creemos algo, aunque sea mentira, ya lo hicimos verdad. La mala concepción produce confusión, una mala ideología y hasta una mala teología o una desviación. Por eso hay mucha gente desviada comunicando cosas raras. Imagínense, yo una vez escuché un mensaje en YouTube de una señora que dice que Dios tiene muchas tetas. Y Dios mío, todavía no han quitado el video. Ahí está en YouTube, lo busqué el otro día. Ya me imagino a Dios, un montón de tetas. ¿De cuál nos amamantamos? Imagínense. Y tenían una iglesia grande. Número 4, creencias contaminadas. Ahora, como hemos visto, el tema de una doctrina lleva gente al cielo, pero puede ser que una creencia errada te termine llevando al sitio equivocado. Es que, amados hermanos, ¿no le ha pasado? Mire, nosotros vamos a un banco que está en Lexington y un día pongo la dirección y me va a meter cerca de New Hampshire. Y había otra bendita dirección todavía más. Y yo le llamo al banco y le digo, oye, a varios les ha pasado. Me dice, el GPS está equivocado en ese sentido. Y qué perdidas le pega a uno. Pero esas perdidas es bonito porque usted se puede regresar. Pero una perdida cuando ya se murió y en vez de estar frente a Dios está frente al que huele a azufre, se arruinó la cosa. ¿Me está entendiendo? Y por eso hay gente que vive y opera con malas conclusiones que producen un sistema de creencias que están contaminadas. Y eso tiene que tener usted un gran cuidado. Si usted se pone a analizar, por el amor de Dios, y esto está saliendo en la televisión y tengo que tener cuidado con las palabras que digo, pero en los mismos tiempos surgieron estos 3 grupos, los mormones, los testigos de Jehová, los del séptimo día. En los mismos tiempos hasta estudiaron juntos algunos de ellos. Y miren las locuras con las que cada uno salió. Comience a estudiar a esos. Uno de los testigos de Jehová salía vendiendo frijoles, que decía que si usted sembraba uno de esos frijoles le daban 1000 frijoles por uno. Y así comenzaron a vender locuras. A otro que fue un ángel que se llamaba Moroni, que les habló y que no sé qué y que no sé cuánto. Nunca antes de ellos se había predicado esas locuras. Es que, hermanos, hay que ver de dónde venía cada uno. Y uno de ellos, su madre era bruja. ¿Qué cosa buena podía salir de ahí? Ahora, nosotros creemos lo que entendemos y vivimos en base a eso. Póngale atención. Yo vivo en base a lo que creí. Tú eres sentenciado a vivir como estás viviendo, basado en algo que creíste. Yo decidí creer, hermano, que Dios me había llamado para cosas grandes. Y aunque me decían, esa iglesia va a cerrar en diciembre, aunque me lanzaban cosas, yo decía, no, esto no va a parar aquí. Y hemos sido conquistadores, conquistando, ganando, porque para eso nacimos. Pero ¿qué tal si yo agarro ahí la mentalidad de que no sé, yo a mi iglesia le voy a poner manada pequeña? ¿Se recuerdan de una prédica que di sobre un vuelo de Korea Airlines? Salió, si no me equivoco, fue de Dallas o de Houston. Y tenía que irse por Alaska y de ahí iba a bajar a Corea del Sur. El avión sale y el piloto tenía 62 años de edad, el mejor piloto de Korea Airlines. A través de la historia había sido el mejor piloto. Puso el piloto automático, lo seteó y se fue a dormir. El problema es que dejó el piloto automático 1 grado desviado y se acostó a dormir. 1 grado de aquí a Vermont no es mucha la diferencia, pero 1 grado de aquí a Canadá
El tipo terminó metiéndose en lugares donde Rusia no permitía que nadie volara. Y el piloto dormido, y el avión se le había desviado tanto. Y comenzaron los bombarderos rusos a decirle, por favor, desvíese, va mal, está fuera de curso. Y el piloto dormido. Búsquelo en Google. Esos bombarderos rusos lo despedazaron, hicieron pedazos el avión con toda la gente que iba adentro. ¿Por qué? Por un grado de desviación. Un grado. Ahora, es importante que nosotros meditemos que cuando ya estamos hablando de la palabra, esto es serio. Ahora la pregunta ¿es lo que tú has creído verdad? Eso es bien importante. El hecho de que tú creas algo no quiere decir que es verdad. ¿Cómo lo podemos saber entonces? Hay tanta confusión en la interpretación de la Biblia, ya que toda interpretación teológica está sujeta a la cultura del intérprete. El contexto, las limitaciones, capacidades y tantas otras cosas. Hay una historia que cuenta, es algo larguita, mejor se la dejo para otra vez, porque ya me queda el quinto punto y me quedan 6 minutos. Vamos a hablar de la importancia de los preceptos. Por eso es importante no dejarse llevar por los conceptos, sino por los preceptos. Por eso David hablaba de esa manera. Si yo entiendo el precepto, entonces los conceptos estarán correctos. Y por lo tanto, todo el sistema de creencias que se comienzan a desarrollar en torno a eso va a estar correcto. Por eso, imagínense lo importante que es que el pastor sea preparado. Importantísimo. Ahora, no se deje guiar por líderes que no operan bajo un claro entendimiento de los preceptos divinos. Yo le aseguro que hay pastores que no saben la diferencia entre un precepto y un concepto. Ahora, por eso hay que hacer todo lo posible por entender, escuche bien, la mente del dueño de los preceptos. ¿Qué es lo más importante? La mente del dueño de los preceptos. ¿Quién es él? Dios. Pero las manos del dueño de los preceptos, ¿qué hace? Según nosotros, milagros. ¿Y qué es lo que todo el pueblo evangélico busca? Milagros. Milagros, milagros. ¿Quién busca entender la mente de Dios entre el pueblo evangélico? Nadie. Casi nadie lee la palabra. Tenemos que meterles el tiempo con Dios a la fuerza para que lean la palabra. Y es más, lo compran y ahí lo dejan en el baúl sin abrirlo. Porque no nos interesa la mente de Dios. Nos interesan sus milagros, sus bendiciones. Y por eso le servimos al Señor. ¿Por qué no cambiamos nuestra manera de pensar y comenzamos a entender que si la mente de Dios está clara en mi cabeza, Dios mío, yo voy a revolucionar este mundo? Definitivamente, no hay manera de equivocarme. Ahora, no es importante estar interesado solo en las manos de Dios, sino en la mente del dueño de los preceptos. David es uno de los pocos que entendió este tema. Y Dios le dice que es un hombre conforme a su mente. Lea conmigo lo que dice Hechos 13:22. Dice Hechos 13:22: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora, la palabra corazón aquí, en este versículo, es la palabra cardian en griego. Aunque es corazón, también significa centro o mente. Entonces, si significa mente, ¿qué diría Dios? He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi mente, a mi manera de pensar, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Cómo yo sé que lo que estoy haciendo es lo que Dios quiere? Solamente cuando he logrado entender su manera de pensar. El 99.9% de los cristianos buscan la mano de Dios. Un mínimo porcentaje busca la mente de Dios. Es importante que cambiemos. Por eso es que cuando se comienza a predicar el evangelio, nosotros solo hemos entendido que es errar al blanco, que pecar. No, lo que dice es cambia tu manera de pensar.
Ese es el mensaje original. A los que buscan de esa manera, dice Dios, mire lo que dice el Salmo 25:14. La comunión íntima de Jehová. Oiga, íntima. Íntima. ¿Cuál es la comunión íntima? La comunión íntima de Dios es con los que le temen y a ellos hace conocer su pacto. Hay una gran ventaja. Dice el Salmo 119:15 en la Nueva Versión Internacional: en tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas, que fue el versículo original. Ahora, el que le acabo de leer, la comunión íntima de Jehová, es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Sabe usted la dimensión de entender la mente de Dios? Que le hace conocer el pacto de Dios a uno, porque uno tiene una manera de pensar aceptada por Dios. Es como que usted le haya mandado un mensaje a alguien con un chismoso una vez y fue a decir a saber lo que le dio la gana. ¿Mandaría otro mensaje usted? No. ¿Cómo Dios nos va a usar a nosotros si Dios no confía en el nivel de entendimiento de nosotros? Si yo aprendo tus preceptos, entonces tendré éxito, dice el salmista. Eso es lo que él está diciendo. Me interesa la idea de lo que se desprendió el concepto que me han vendido, ¿verdad? Es lo que el salmista nos quiere decir. Ahora, terminando, la expresión de una idea. En un minuto vamos a ver si hacemos esto. El cuadro original. Vamos a ir a Juan. El Nuevo Testamento nos quiere presentar el mensaje de una manera distinta al concepto tradicional. Lea conmigo. Juan 1, del 1 al 3. En el principio ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Juan presenta a Dios como el Verbo. Y el Verbo quiere decir palabra. Y palabra son recipientes que contienen las ideas de Dios, los preceptos. ¿Está entendiendo lo que Juan nos quiere decir aquí? Ahora, hemos aprendido que las ideas son recipientes. La palabra en hebreo es dabar. En griego es logos. La palabra logos significa la expresión de una idea. Eso significa logos. Y entonces un precepto de Dios es la expresión de una idea. De la idea de Dios, no de cualquier idea. Y le voy a traducir los versículos 1, 2 y 3 usando terminología en base a lo que he estado predicando. Diría de esta manera: en el principio era la expresión de Dios de una idea. Y la expresión de su idea estaba en Dios. Y la idea expresada por Dios era Dios. La expresión de la idea estaba con Dios en el principio. Por medio de esa idea que Dios quería expresar, fueron hechas todas las cosas. Sin la idea que Dios quería expresar, nada de lo creado llegó a ser. Mire qué fácil de entenderlo así. Y Juan 1:14 diría de esta manera: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Traduzcámoslo. Aquella expresión de una idea se hizo carne. ¿Qué era Jesús? La expresión de una idea de Dios. Y la expresión de la idea de Dios habitó entre nosotros. La expresión de una idea de Dios estaba llena de gracia y de verdad. ¿Qué era Jesús? La expresión de Dios. Cuando nosotros queremos entender todo, vamos a ver qué nos dijo Jesús. Cuando querramos ver cómo vamos a vivir nuestra vida, vamos a ver cómo vivió su vida Jesús. Es la mejor expresión que tenemos. Nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, somos imagen de Dios, pero no nos parecemos a Jesús, porque hemos cambiado la expresión de Dios a través de creer cosas que nunca debimos haber creído. Porque a veces preferimos creer a cualquier loco que ir y estudiar la mente de Jesús. Imagínense que Jesús fue la idea de Dios en un recipiente humano. Forma de conclusión: somos una idea de Dios.
Dígalo conmigo. Yo soy una idea de Dios. Jesús era una idea. Usted es otra idea. Dios colocó propósitos en usted únicos. Y descubrir la idea que Dios depositó en usted es tan trascendental. Y aquí está usted creyéndose que usted es un taradito porque así le dijo su papá. Cuando la palabra del Señor dice que mayores cosas, dijo Jesús, haréis vosotros. Ahora nosotros somos la idea de Dios en un recipiente que lleva nuestro nombre. Cada uno de nosotros somos la idea de Dios en ese recipiente que lleva tu nombre. No pienses que eres cualquier cosa. Comienza a pensar de ahora en adelante que eres la idea creativa de Dios. Si usted quiere conocer el precepto, la idea de Dios, mire a Jesús. Jesús fue expresión de la idea de Dios. ¿Qué debemos ser nosotros entonces? ¿Cómo debemos de vivir esta vida evangélica? Creyendo que somos la idea de Dios. Debemos ser la expresión de la idea de Dios encarnada, y por eso Dios nos convirtió en templo y morada del Espíritu Santo. ¿Entiende eso ahora? Eso tiene sentido ahora. ¿Por qué Dios amarró al Espíritu Santo con nosotros? Porque en nosotros estaba su idea creativa. Y solamente el Espíritu Santo puede sacarle un chispazo a esa idea que Dios ha metido en cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos alejamos más del Espíritu Santo. Nos alejamos más de Dios. Y tenemos pocos amigos que están más consagrados al Señor, y la mayoría de nuestros amigos son los locos que andan dándole guerra al diablo allá afuera. Ahora, si quiere entender la mente de Dios, estudiemos a Jesús, estudiemos la palabra. Si quieres saber lo que Dios piensa, solamente escucha a Jesús. La primera palabra que salió de la boca de la idea de Dios fue: arrepiéntanse, cambien su manera de pensar. No sé, a mí me hace tanto clic esto en mi cabeza que digo, wow, qué poderoso el Evangelio. Cambien sus ideas por las ideas de Dios. Cambien su manera de pensar. El problema del ser humano, según Dios, son los conceptos, sus ideas, su manera de pensar, de entender las cosas. ¿Por qué cambiar mis ideas por las ideas de Dios? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Y para ser ciudadanos del reino de Dios, si no tenemos esta mentalidad, no funciona. No funciona. Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a anunciar: cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios ya está cerca. O sea, no podemos nosotros ser gobernantes en el reino de Dios con una idea de chuecas, ideas torcidas. No se puede. ¿Qué has venido creyendo todo este tiempo? ¿Quiénes han sido tus mentores, tus pastores, tus líderes? ¿Vas a seguir creyendo lo mismo? Anoche oía algo que me incomodó un poco. De alguien que le habló a una persona que tenía que aprenderse la visión y la misión de la iglesia. ¿Y sabe lo que le dijo la persona? ¿Para qué me la voy a aprender si mi líder no se la sabe? A veces le podemos decir a una persona: diezmele al Señor, ofréndele. ¿Para qué si mi líder no lo hace? Es más, me contaban que un líder de la iglesia llegó a este lugar y este hermano le comenzó a hablar de la importancia de diezmar. Le dijo: discúlpeme, pero para mí el pastor es mi padre. Le digo: yo soy su hijo y mi padre tiene que invertir en mí. Qué bonito, ¿verdad? Póngase de pie. Pues espero que hayas entendido lo profundo que es la diferencia entre un precepto y un concepto. Porque cada uno de nosotros somos un precepto de Dios, una idea de Él. Y
de acuerdo a cómo nosotros entendamos quiénes nosotros somos. Ese es el concepto que vamos a tener de nosotros y en base a ese concepto vamos a vivir nuestra vida. ¿Y qué tal si la lectura que yo hice del precepto no es la correcta? Y terminamos viviendo una vida que Dios nunca quiso que viviéramos. Porque a veces nuestros conceptos los derivamos, o sea, cuando vamos a interpretar el precepto, los derivamos en base a qué es lo que hemos aprendido de nuestras autoridades espirituales. ¿Y qué tal si nuestras autoridades espirituales estaban un poco desviados en su manera de pensar? Tú terminarías abrazando una identidad que no es la tuya. Y cuando nosotros nos apartamos de la identidad que Dios quiere que nosotros adoptemos, terminamos perdiendo el propósito por el cual Dios nos trajo a la tierra. Entre más nos acercamos a Dios y más nos acercamos a su palabra, al Espíritu Santo, mejor lectura vamos a hacer de los preceptos de Dios. Y si tú todavía no le sirves al Señor, pues te invito a que hagas esta oración conmigo para que recibas esa salvación que es gratis, literalmente, para que puedas ahora verdaderamente entender la razón por la que Dios te plantó aquí en la tierra. ¿Está listo? Di conmigo: Señor Jesús, gracias por derramar tu sangre en la cruz por mí. Cada gota de sangre, Señor, limpió cada uno de mis pecados. Ahora, Señor, te doy las gracias por la salvación que recibo a través de la sangre derramada en el Calvario. Gracias, y hago esta oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, ahora queda una cosa bien importante por delante. Porque lo importante no es hacer la oración. Tiene su importancia. Lo más importante es perseverar y no echarte atrás en esta decisión que has tomado. Y para eso te invito que donde quiera que estés, plántate en una buena iglesia. Nosotros tenemos una iglesia en línea, pero si puedes encontrar una iglesia presencial, perfecto. Si es de que te reto a que te unas a una buena iglesia. Y tú, que ya eres cristiano y te está edificando este contenido, te reto a que le des todo lo que puedas a nuestro Señor y no solamente que seamos siervos de banca en una congregación. Bendiciones a todos. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande